Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, a nuestro juicio habría que ser moderado y riguroso con relación a la expresión «hemos salido de la crisis», «hemos dejado la recesión», sobre todo para no ofender a la gente, porque la crisis y más concretamente su política económica, una política económica que consiste fundamentalmente en incrementar las desigualdades, una política económica que no genera empleo, una política económica que consiste en deprimir aún más el estado del bienestar, pues hace que, insisto, seamos, y sea usted, ministro, y el Gobierno, muy prudente a la hora de hablar «estamos saliendo de la crisis», insisto, para no ofender a la mayoría de los españoles, porque esa política, es decir, la reforma laboral o la intervención en el sistema financiero español por parte de la Troika, porque, señoría, ha habido intervención en la economía española que nos ha costado muchísimo dinero de la Troika en la economía y particularmente en el sistema financiero. Bueno, todo eso es incompatible con la consolidación fiscal, porque ustedes, por ejemplo, presupuestan que va a acabar el déficit o la deuda de una manera, pero efectivamente como la economía no ayuda, eso es incompatible con la consolidación fiscal. De tal manera que en mayo de 2012, en el plan de estabilidad, dijeron que el déficit público a final de 2014 iba a ser del 2%. Se nos ha olvidado ya, pero dijeron que iba a ser del 2%. Y nos dijeron que la deuda pública a final de 2014 iba a ser del 80%. Y el déficit a final de 2014 va a situarse, según ustedes, cerca del 6% y la deuda pública, según ustedes, cerca del 100% del PIB. O sea que había una desviación de la deuda pública, de acuerdo con sus previsiones, no nos acordamos, pero es así, de 200.000 millones de euros de desviación. En fin, no es calderilla, son 200.000 millones de euros, señor ministro. ¿Y dónde ha ido ese incremento de 200.000 millones de euros? ¿Dónde ha ido ese incremento de la deuda? Pues ha ido fundamentalmente a tres sectores: a la banca, a las empresas constructoras y a las empresas eléctricas. Fundamentalmente a esos tres sectores. Por lo tanto, cuando se le dice a los españoles «estamos saliendo de la crisis» y resulta que los ciudadanos tienen que ver cómo su recibo de la luz se incrementa y se incrementa. Claro, no entienden cómo es posible que en la mochila de los españoles caiga el incremento de la deuda y, sin embargo, los que se ven aliviados por la deuda, claro, estos dicen a bombo y platillo «estamos saliendo de la crisis, hemos salido de la crisis, viene dinero a expuertas a España». Claro, en fin, la gente no lo entiende que ellos tengan que pagar más recibo de la luz, tasas, precios públicos y, fundamentalmente, insisto, estos tres sectores: la banca, las eléctricas y las constructoras. Por cierto, las empresas constructoras son las que más han subido en el IBEX su cotización desde que gobierna el Partido Popular. Pero, insisto, prudencia y rigor ante lo que está pasando en España y las consecuencias de su política económica. Efectivamente, podemos continuar así con el tema de los impuestos, porque no voy a entrar en la crítica fácil. Usted dijo cuando estaba en la oposición que había que bajar los impuestos para incrementar la recaudación, para incrementar las bases imponibles, que eso es lo que había que hacer, y ahora ha hecho lo contrario. Pero, claro, cuando a los españoles se le dice que estamos saliendo de la crisis, pues ofende, porque se han subido en 21 meses de gobierno, señor ministro, usted lo sabe perfectamente, se han subido casi 50 impuestos en nuestro país, casi 50 impuestos. Y cuando eso sucede, vemos que la agencia tributaria tiene cada vez menos medios, sobre todo humanos, sobre todo de inspectores y subinspectores que están luchando contra el fraude fiscal. De hecho, en el último CIS había un apartado para la política fiscal. Y lo que dicen ahí los españoles, un 95% de los españoles dicen que el fraude fiscal es muy alto en España, un 10% más que en el año 2011. Por tanto, hay un contraste que la gente no entiende, que le hayan subido los impuestos, 50 impuestos, y sin embargo se haya aprobado la amnistía fiscal. Por eso le decía, señor ministro, que prudencia, que mucha prudencia y mucho rigor. Usted nos decía en el debate presupuestario de las enmiendas a la totalidad que este país por primera vez había tenido una devaluación bajando los precios. En fin, no quiero ser hiriente esta tarde, pero eso es
Eso es una tontería. Lo que ha habido por primera vez es una devaluación interna, que evidentemente deprime la demanda y baja los precios. Por primera vez, una devaluación interna que deprime la demanda, que ese es el objetivo, para que no compre la demanda interna, para equilibrar el sector exterior y, evidentemente, eso lo que hace es deprimir los precios con algún riesgo de deflación. Esa es la realidad. Por tanto, señorías, su política, la crisis en principio, para no hacer demagogia, pero su política lo que nos lleva es a más desigualdad, no genera empleo y, sobre todo, deprime el estado del bienestar, con unas consecuencias muy negativas. Y lo que no se entiende es que, al final, quien esté pagando el pato es justamente los ciudadanos. A esos se les suben los impuestos. Esos tienen que pagar la deuda pública, el incremento de la deuda pública. Y, desgraciadamente, otros hablan de que está llegando dinero a expuertas a España. Gracias, señora presidenta.